Hay un tema que es complicado, porque hace a la realidad que nos toca vivir. Bueno, la realidad que nos toca vivir hay que afrontarla y hay que hablar de esa realidad. La realidad actual de la iglesia es quizás la misma de siempre, porque ya el Señor dijo que la mies es mucha y los obreros son pocos. Hace más de 2000 años que lo dijo. Indudablemente que para que se pueda expandir la obra de Dios, para que se pueda expandir la verdad de Cristo, es muy importante que haya gente o haya una iglesia, un cuerpo, porque en realidad el Señor llama a un cuerpo, a la iglesia como cuerpo de Cristo, para que transmita esas verdades. Pero lo cierto es que se ve, se nota en las iglesias, en general, muy poca vocación de servicio. Está bien, para servir hay que postergar cosas, hay que negarse en muchas cosas. Para servir significa dejar de lado cosas que nos perjudican en el camino del Señor. Y para servir en la obra de Dios hay que sacrificarse, porque tenemos las responsabilidades, las obligaciones de todos los días, laborales, familiares, de todo tipo. Y a eso hay que añadirle una tarea adicional que es grande, que es de responsabilidad, de esfuerzo y de sacrificio, que es el servicio a Dios. Ese servicio al Señor viene de un llamado de Dios, pero también de una vocación personal de acudir a ese llamado del Señor. Y todo servicio demanda un sacrificio. Y el mensaje que se brinda en estos tiempos en la sociedad, en la comunidad, es que el sacrificio sea mínimo. Hoy en día la gente quiere esforzarse lo menos posible, quiere leer lo menos posible, quieren que la prédica sea lo más corta que se pueda, todo breve. Quieren saber la palabra de Dios, pero creen que con leer un versículo ya es suficiente. Entonces, hay una tendencia en la vida, en el mundo, una tendencia a lo fácil, a lo cómodo. Y esto es pregonado y proclamado muchas veces por líderes religiosos o políticos, porque saben que de esa manera, cuando la gente está anestesiada, cuando pierde todo el interés, toda motivación de crecimiento, toda motivación para avanzar, pierde toda motivación para sacrificarse, porque la vida es sacrificio. Y bueno, cuando la gente llega a ese estado, digamos que es fácilmente manejable. Pasa a ser un rebaño manejable, manipulable y esclavizable. Entonces, y ese es el mensaje que se trata de bajar muy sutilmente para oprimir, para aplastar, para desmotivar a la gente, para que crezca la ignorancia, la falta de esfuerzo, la falta de sacrificio.
para que vaya creciendo la pobreza. Y de esa manera se logra un fácil manejo, una fácil manipulación de la gente. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que esa cuestión de la velocidad, de la rapidez, del mínimo esfuerzo, de la menor dedicación posible, de limitar la dedicación que yo tengo a Dios, también ha contaminado y ha contagiado a la iglesia. En consecuencia, la iglesia sigue también esa concepción mundana de la comodidad, del facilismo, del menor esfuerzo, del menor sacrificio posible y de la falta de interés y de motivación para avanzar, para crecer, el conformismo. Y nosotros como siervos de Dios, como predicadores, tenemos la obligación de decirles lo que el Señor nos dice sobre eso, para no ser totalmente contaminado por un mundo contaminado de falsos conceptos partidos por los líderes, religiosos o políticos. Son pequeños detalles, pero que después lo van agigantando a través de los medios y va sembrando y va quedando en el corazón de los seres humanos. En este momento son momentos en donde se pretenden privilegios solamente. Privilegios rápidos, fáciles, con el menor esfuerzo posible. Y eso surge de esos falsos mensajes también que ayudan a seguir esa forma de proceder y que va contaminando a la iglesia. Es una forma o un mensaje hecho o dicho por error, es una equivocación o es hecho elaborado y dicho a propósito para manipular. Hoy vemos creyentes y cristianos que demandan todo de Dios. Quieren que Dios sane, que Dios liberte, pero que no los moleste, que no les pida nada, que Dios no les exija nada. Y darle algo a Dios, ceder algo o cambiar en algo para ser útiles a Dios. No. Yo quiero la menor dedicación posible con el mayor beneficio posible. Es lo que pasa en los ciudadanos en el mundo, al menos en la Argentina. El mínimo esfuerzo, pero la mayor exigencia posible para pasarla bien. Y la iglesia es lo mismo, el mínimo esfuerzo, pero que trabajen los otros. Yo no tengo tiempo, yo no tengo ganas, yo no puedo, yo tengo que hacer otras cosas, tengo otros planes. Y tus planes no se pueden alterar, ni se deben alterar por servir a Dios. Se puede hacer todo, hermanos. No, bueno, pero que también tengo que dormir, tengo que descansar, tengo que pasear. Ah, bueno, no querés postergar nada vos. A veces hay que ceder en descanso, en un paseo o en una fiesta o en lo que sea para servir a Dios. No es cuestión de demandar todo sin ofrecer nada. Es lógico, ¿no? Es como para razonarlo y tener sentido común. Y cuando hablo de los mensajes y de los conceptos que se emiten desde los religiosos y de los políticos, hace un tiempo
el jefe de la Iglesia Católica dijo algo que ya lo hablé, prediqué sobre el tema, pero como los medios siguen replicando lo que dijo, van utilizando esas palabras, y bueno, lo voy a volver a aclarar. Voy a volver a aclarar, aunque sea más sucintamente, más brevemente. En su momento, el jefe de la Iglesia Católica citó el párrafo o el versículo de Mateo que hace referencia a que los últimos serán primeros. Entonces, dijo que bajo un argumento de que debemos ser solidarios, cosa que no se niega, pero dijo, hay que hacerse últimos, aprendiendo a ver la belleza incluso en las cosas más pequeñas y tratar de aceptar nuestros límites con serenidad. En la vida, como en el deporte, no se tiene que vencer siempre. Bueno, y todo eso se va repitiendo, como dijo, y los medios van reiterando lo que dijo el jefe. Pero claro, uno escucha ese mensaje y dice, bueno, ¿para qué me voy a esforzar? Se gana y se pierde. Uno tiene límites. Y aparte, mejor si soy último, porque después voy a ser primero. ¿Se dan cuenta de la sutileza del mensaje y que tanto se repite? No hagas nada. Pónete al último. Porque después vas a ser primero. No te esforces, no te dediques. En la iglesia también no hagas nada. Después vas a ser pastor, así. Es un mensaje que llama al desgano, que llama a la falta de esfuerzo, a la falta de dedicación. Total, ¿de qué vale si tenemos límites? ¿De qué vale si no se puede vencer siempre? ¿De qué vale estudiar, dedicar la vida o la juventud al estudio si total después vamos a ser primero lo mismo? Aunque estemos últimos, vamos a ser primero lo mismo. Es un mensaje, yo quiero entender que hay un error de interpretación del versículo bíblico. Porque me cuesta aceptar que haya tanta mala intención. Mateo 19:30 dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. A ese versículo se refería el jefe de la Iglesia Católica cuando hacía referencia a que, bueno, tenemos límite, a veces se pierde. Total, si sos último va a ser primero. Con total sutileza está expresando algo que la gente lo toma. Porque la gente, por lo general, no quiere que le exijan. Entonces, cuando viene alguien con un mensaje facilista, lo acepta, lo toma y le gusta. Pero con ese mensaje o con esos conceptos no llegas a nada, ni en la vida, ni en la iglesia. No hay que hacer mérito, no hace falta el mérito. Somos todos iguales, todos van a tener la misma dádiva del gobierno, la misma limosna. Y bueno, total, ¿para qué me voy a luchar y para qué voy a sacrificarme si el mérito no sirve? Desde las mismas autoridades políticas baja ese mensaje. Pero ese versículo de Mateo se refiere a la salvación. En la salvación, en la parte celestial, el
postrero va a ser primero. Los niños se van a salvar de la misma manera que los hombres, que los adultos, que los grandes. No por haber nacido primero vas a entrar primero al reino. No, también los niños. De los niños es el reino de los cielos, dice. Ahí está, los postreros son primero. Significa que para ser salvos todos estamos en igualdad de condiciones, pero para ir al reino, para formar parte del reino de Dios, no para la vida terrenal. Todos vamos a formar parte del reino de Dios, habiéndolo aceptado a Cristo hace 1 año, hace 10 años, hace 40 años, hace 50 años, u hoy. Todos. El que acepta a Cristo es salvo, recibe la salvación. El ladrón de la cruz, que estaba al lado de la cruz del Señor, aceptó a Jesús estando al borde de la muerte. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo. Ese fue un último que pasó a ser primero. Hoy. Más que los apóstoles seguían con vida, por ende todavía no podían entrar al reino de Dios. O sea que el último que proclamó a Jesucristo fue primero en entrar al reino de Dios. Los postreros serán primeros para entrar al reino, pero eso no es para la vida. No es aplicable a la vida terrenal, sino para la celestial, para ingresar a ese reino de Dios. En la vida terrenal, Dios demanda otra cosa. Dios, como una maldición a la rebelión y a la desobediencia del hombre, le dice: ganarás el pan con el sudor de tu frente. En la vida, si no hay sudor en tu frente, no hay pan. Ni pan físico, ni pan espiritual. Allí hay diferencia. Entonces no pueden interpretar tan ligeramente un versículo de la Biblia trayendo a la tierra lo que pertenece al cielo. Es más, en lo terrenal, Dios galardona el esfuerzo. Porque Dios no incentiva ni la desidia, ni el desgano, ni la falta de voluntad, ni el espíritu de sacrificio, sino por el contrario, Él lo premia. Le da un galardón. Dios no quiere que el cristiano sea esclavo de nadie. Y mucho menos de los religiosos y mucho menos de los políticos. Para eso es necesario sacrificarse y dedicarse, porque la libertad se logra con sacrificio y con esfuerzo y con crecimiento y con conocimiento, con aprendizaje. Allí sos libre, pero mientras más ignorante sos, más esclavo sos. Como cristianos, no tenemos que hacer el juego a esos conceptos que nos estancan, que nos detienen. Si no hay esfuerzo, no hay avance. El esfuerzo es el motor de todo. Y te tiran esos tipos de conceptos para que no haya esfuerzos. Sin esfuerzo no se logra nada en la vida. Ni en la vida espiritual, ni en la vida material, ni en la vida económica, ni en la vida familiar. Proverbios 12:24 dice: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Esto significa que las manos
de los diligentes, de los laboriosos, de los esforzados, son los que van a gobernar. Y el perezoso será subyugado, será sometido. Lo dice el proverbio. El proverbio 12:24. Se ve que los líderes religiosos y políticos han leído este proverbio y dicen, bueno, los perezosos van a ser subyugados, van a ser sometidos. Bueno, vamos a hacer todo lo posible para que todos sean perezosos, así los podemos subyugar y los podemos someter. Y 2 Tesalonicenses 3:10 dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Más claro. Y en la vida espiritual también, tampoco comas de lo espiritual si no quieres trabajar, si no quieres perfeccionarte, superarte, vivir una vida de crecimiento espiritual y de conocimiento y de servicio a Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros nos tenemos que alimentar de pan, para eso tenemos que trabajar, y también de la palabra de Dios, para eso también tenemos que trabajar, esforzarnos, dedicarnos y aprender. Y el que no trabaja no coma. Y bueno, no come ni pan, ni come crecimiento espiritual. Eclesiastés 3:13 dice, y también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Es decir, no solo Dios quiere que nosotros nos esforcemos, nos dediquemos, que seamos no los últimos en la vida terrenal, sino los primeros en todo. Y que ese esfuerzo, esa dedicación, esa entrega, la disfrutemos. Dios quiere que disfrutemos el esfuerzo, el trabajo. Dios quiere que el joven que se dedica a estudiar, a crecer, a progresar, a trabajar, cuando crezca económicamente, familiarmente, disfrute de lo que ha logrado con los años de sacrificio. Dios no quiere la negligencia. Leemos de nuevo Eclesiastés. Es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Para comer, beber, para tener una vida digna y gozar del bien de Dios, es necesario realizar siempre una labor. Es el fruto de la labor. Entonces, también ese fruto trae como consecuencia un galardón por parte de Dios. Es mentira que si sos postrero vas a ser primero, si sos postrero en la tierra. La verdad es que si sos postrero vas a ser primero en la salvación. Pero en la tierra tenés que trabajar y servir y dedicarte para recibir el galardón. Porque ya estamos salvados, formamos parte de la salvación, formamos parte del reino. Es importante interpretar bien ese versículo. Formamos parte del reino. Habrá otros que han entrado al reino primero que nosotros. Nosotros entraremos al último, al primero, pero vamos a entrar. Ahora, ¿qué hacemos mientras tanto en la vida terrenal para recibir el galardón? Porque Dios galardona a los que se esfuerzan, se dedican, se entregan con un compromiso pleno a Dios. Dice 2 de Juan 1:8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Dios quiere que por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo, por nuestra dedicación, seamos galardonados. Él nos va a galardonar, nos va a dar el galardón.
Cuando recién les decía, y quiero aclararlo esto, que es mentira de que los postreros son primeros, no estoy negando la palabra de Dios, me refiero que es mentira la interpretación que se le da. No es para los que son últimos acá. Los que son últimos acá en esta tierra no van a recibir galardón. Sí, cuando el Señor dice los postreros serán primeros, se refiere a la salvación, como ya les comenté. La iglesia, acá, hermanos, hay que hacer algo y es difícil encontrar gente predispuesta. Y supongo que esto ha de pasar en todas las iglesias. O no sé, será en Argentina, porque no hay que hacer méritos, según dicen los gobernantes. Pero lo cierto es que todo eso es una contaminación que viene de un mal o de una mala interpretación de los conceptos bíblicos. Reitero, no sé si con intención o por error. Dios premia el esfuerzo en nuestra vida terrenal. Dios premia el trabajo. Dios premia el estudio. Dios premia la dedicación. Dios premia las capacidades. No nos dejemos contaminar por un mundo conformista que busca lo fácil para tenerte allí, sumergido como manada que no levanta su cabeza. Otro concepto también del jefe de la Iglesia Católica, que se repite mucho, por eso lo vuelvo a traer y ya lo hablé en otro momento, es que la propiedad privada es un derecho secundario que depende del derecho primario, que es la destinación universal de los bienes. Para los que no entienden esto, ¿qué quiere decir esto que se va difundiendo? No hace falta que yo tenga nada porque la propiedad privada es secundario. Todo es de todos. Yo no tengo nada. ¿Para qué me voy a sacrificar entonces? ¿Para no tener nada? Son mentiras. Mentiras, falsedades. Y podría hablar mucho de este tema, pero simplemente les digo un solo versículo de 2 palabras. Digo, es uno de los 10 mandamientos. No hurtarás. Quiere decir que si para robar estás robando algo que le pertenece a otro, es porque hay propiedad privada, porque hay propiedad de cada uno. A mí no si todo es de todos, a mí no me robas nada, no hurtas nada. Pero si yo tengo esto que es mío, no me lo robes. Está prohibido por uno de los 10 mandamientos. Entonces significa que hay propiedad privada. Y después dice, en Éxodo 20:17, otro de los mandamientos, no codiciarás la casa de tu prójimo, que es propiedad de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Cómo que la propiedad privada es un concepto secundario? Son mentiras. Es primario, es fundamental. Está protegido aquí a partir de los 10 mandamientos. Entonces, estos conceptos llevan a la gente a que no se dedique y no se esfuerce. Total, si soy último.
está lo mismo, no hay que esforzarse y voy a ser primero. Y si todo es de todos, ¿para qué me voy a esforzar para tener algo? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Nadie se esfuerza, nadie se dedica, nadie se sacrifica, nadie estudia, nadie trabaja. Y todos son pobres. Materialmente y también intelectualmente. Y cuando se llega a ese estado, qué fácil que es manejar un pueblo. Todos pobres materialmente y todos pobres intelectualmente. Nadie piensa, lo manejamos como queremos. Entonces hay algo diabólico y siniestro en todos esos conceptos que contagian y contaminan también a la iglesia. Porque no hay entusiasmo para trabajar en las cosas de Dios. Nosotros, después de Semana Santa, va a comenzar las enseñanzas bíblicas en lo que le hemos dado en llamar el SIDEC, que significa Sistema Dinámico de Educación Cristiana. Abierto para todos los que quieran aprender la palabra de Dios. De cualquier parte del mundo, porque se transmite por Zoom las clases. Y hace falta que nos preparemos, hermano. Porque el mundo necesita de Dios. Y el mundo necesita conocer la verdad para sacarle la venda de la mentira. Pero para eso tenemos que conocer, para que Dios nos utilice, para que podamos tener los ojos abiertos, o por lo menos para que no seamos sometidos y para que no seamos esclavos del maligno, esclavos de Satanás. Para vivir en libertad hace falta conocer, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hace falta conocer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos vino a través del Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí está la libertad. Entonces hay mucha mentira de todo eso. O en todos esos conceptos mundanos. Por eso hay que pensar. No hay que contaminarse. Iglesia, nosotros hemos sido separados del mundo. Iglesia quiere decir separados del mundo. Para que pensemos, para que estudiemos, para que vayamos creciendo, para que seamos distintos y no para que seamos iguales al mundo, que se deja someter y se deja subyugar. A nosotros, el único a quien nosotros consideramos como nuestro Señor es a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Cumplimos las leyes porque Dios quiere que cumplamos las leyes. Pero Él es nuestro Señor. Solamente Él y a Él le pertenecemos. Solamente a Él le pertenecemos. Pero para no dejarse engañar, hay que conocer, aprender. Porque el conocimiento te da libertad.
La mejor forma de resistir esa contaminación es dedicándonos denodadamente a superarnos. A superarnos. Es lo mejor que te puede pasar en la vida, superarte y no dejarte someter por un mundo que esclaviza. Porque somos libres en Cristo Jesús. Amén.